Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto, a esta conversación que es el colofón o uno de los momentos culminantes de la celebración de esta exposición en el Parlamento de Navarra sobre la obra de Fernando Redón, toda su obra, tanto arquitectónica como pictórica, editorial, en fin, eso que con acierto se ha llamado la obra cívica de Fernando Redón. Quiero desde luego dar las gracias a todos los asistentes y por supuesto a las autoridades presentes, excelentísimo señor presidente del Parlamento de Navarra, excelentísimo señor concejal de urbanismo y en fin, diputados, parlamentarios, etcétera. Parlamentarios más que diputados. Es para mí un placer, desde luego, poder presentar esta conversación entre dos auténticos maestros y amigos como son Fernando Redón y Rafael Moneo, y yo realmente le voy a dejar a Luis Manuel Fernández Salido, que es el que ha actuado como comisario de la exposición, que dirija esta conversación y sin más ya pues les cedo la palabra. El acto culminará. Después de esta conversación haremos entrega a Fernando Redón de la Plomada de Oro, que es un galardón que concede la delegación del Colegio de Vasco Navarro de Arquitectos en Navarra y que nos hace especial ilusión que termine como colofón de este acto, ¿no? Así que yo ya le dejo a Luis Manuel la palabra para que dirija esta conversación. Muchas gracias, Mariano. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a don Rafael Moneo y a don Fernando Redón por estar hoy aquí. En el marco de la exposición Fernando Redón Oizi, obra cívica, es un extraordinario privilegio poder presenciar un diálogo entre dos grandes maestros de la arquitectura y una conversación entre dos buenos amigos. Quiero agradecer a las instituciones que han hecho posible este encuentro, al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, al Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, al Parlamento y al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona. Tras la brillante conferencia de Rafael Moneo esta mañana en la Escuela de Arquitectura, creemos que puede ser un contrapunto interesante el llevar esta conversación hacia un terreno más personal que ponga de relieve y nos permita conocer algunos de los detalles de una larga amistad. Puesto que sus currículums son muy extensos y en buena medida conocidos, vamos a ir directos a algunos de los temas que pueden suscitar mayor interés. En primer lugar, me sorprendía que los padres de ambos hayan sido ingenieros y que en ambos casos, con gran acierto, les impulsaran a estudiar arquitectura. ¿Cómo recuerdan aquellos momentos? Bueno, me toca a mí, como más joven, empezar. Bueno, pues bueno, yo no tenía tan claro que quería ser arquitecto. Era un muchacho inquieto, al que, bueno, la vida intelectual le tentaba. Me gustaba la filosofía, me gustaban las matemáticas, sacaba buenas notas, había hecho algún tanteo como pintor en Tudela. En Tudela había entonces activo César Muñoz Sola, que era un pintor que había hecho Bellas Artes en Madrid y que pintaba retratos, digamos, de los profesionales o de las gentes que sentían que pasar un poco por la prueba de posar para un pintor, digamos que les permitía verse como interesados por la cultura, y entonces César Muñoz Sola pintó el retrato de mis padres y eso me llevó a mí a intentar hacer algo también como pintor. Y recuerdo de unas láminas que tenían mis padres pintando, no sé bien por qué, yo no sabía quién era Van Gogh, pero la primera cosa que yo pinté al óleo fue un campo de trigo y amapolas de Van Gogh con todo el cielo así. Seguí interesado por la pintura, buen amigo de otro
pintor navarro, Rafael González del Real, que fue becario de la Diputación entonces, y bueno, a través de algún amigo establecí contacto con Daniel Vázquez Díaz y acudí a su estudio. Mis padres viajaban con bastante frecuencia a Madrid, donde mi madre tenía una hermana, y en épocas de vacaciones pinté algunas semanas en el estudio de Daniel Vázquez Díaz, coincidiendo entonces con gentes como Rafael Canogar o Cristino de Vera, y otro pamplonica que luego no cuajó en gran pintor, Etayo. Ramón Etayo, todo el mundo, don Daniel le daba siempre un gran valor, pero luego no acabó de... Bueno, en todo caso, la verdad es que era un estudiante más o menos rebelde, nunca fui dignidad. Las distinciones en los colegios de jesuitas se dividían entre quienes, digamos, solo estaban en el cuadro de honor con las notas, o a quienes se les daban también este título de dignidad. Nunca fui, aunque efectivamente siempre estuve entre los 2 o los 3 primeros de mi clase, pero siendo inquieto promoví un periodiquillo en el colegio que se llamaba El Chopo, y luego cuando 15, 16, 17 años otro semanario en Tudela, no semanario, algo que trataba de replicar lo que eran las revistas así, muy modestamente, réplica de las revistas intelectuales madrileñas, la revista Alcalá o la revista Ateneo, y una revista que se llamaba Cierzo, en el que colaboró pues Ramón López de Goicoechea, que ya ha muerto el pobre, Rafael del Real, José Antonio Pérez Nievas, Germán Araiz, que luego fue... Bueno, todo esto alrededor de un pequeño cenáculo de gentes inquietas como nosotros que había en Tudela, y que nos reuníamos en torno a un librero que se llamaba Herminio Rollo, que tenía, donde comprábamos libros, incluso algún libro de aquellos que llegaban con el marchamo de la prohibición de la censura. Todo esto un poco para decir que cuando llegó la hora de elegir qué iba a ser, pues dudaba si matricularme en filosofía y letras a secas y seguir todas estas aficiones, o mi padre me dijo, bueno, ¿por qué no pruebas hacer arquitectura, que era una profesión en aquellos días, bueno, pues que en cierto modo garantizaba un pasar por la vida decente, o algo más que decente, si se quiere? Era con las ingenierías de caminos, seguramente. Mi padre decía que le hubiera gustado ser arquitecto. Había hecho muchos proyectos ligados a su profesión de ingeniero industrial, pero también había dibujado alguna casa así, construida por algún constructor local, digamos que a la manera de lo que era la arquitectura moderna de los años 30, y de hecho queda alguna pequeña cosa de lo que mi padre hizo, y siempre decía que había terminado estudiando ingeniero industrial porque su madre, que era viuda y tenía una tienda de telas en Tudela, había preferido enviarlo a Bilbao que fuese a Barcelona o a Madrid. Entonces él pensaba que no estaba mal que su hijo, a quien en realidad yo recuerdo mis padres, sobre todo mi padre, no mi madre, pero realmente exigiéndonos que ocupásemos los primeros puestos del colegio. O sea, yo me he visto desde niño muy estimulado a hacer algo que verdaderamente no me dejase profesionalmente en una situación de medianía.
No sé si en eso a veces los hijos nos parece que acabamos haciendo lo que los padres han querido y por la razón que sea no hayan podido hacer. Y en ese aspecto yo veo a mi padre sobre todo esforzándonos de un modo que nosotros, mis hermanos y yo, no hemos hecho con nuestros hijos. Total que haciendo caso a mi padre, no como imposición, pero haciéndole caso, fui a Madrid y en aquellos años, también como nos contará Fernando, la carrera de arquitectura comenzaba por hacer 2 años de ciencias exactas y luego muchas pruebas de dibujo. Los 2 años de ciencias exactas, digamos que me permitieron seguir más en contacto con una vida universitaria, que era la que yo había barruntado como la vida que me interesaba. Y bueno, tuve fortuna de hacer el ingreso, cuando entonces la media de los años de ingreso era pues 7, 8, 9 años. Tuve la suerte de hacerlo en 2 años, también por algún golpe de buena fortuna, de aprobar muy rápidamente alguna de las asignaturas exactas que se resistían y por pasar también el dibujo. Y bueno, me vi haciendo arquitectura casi sin darme cuenta, pero rápidamente muy atraído, y ahora cuando atraído por ella, la suerte también de coincidir con Sáenz de Oiza, algún año después, 2 o 3 años después. Yo estaba ya en tercer curso de la carrera cuando Oiza me llamó para trabajar con él, pero desde entonces nunca he pensado que pudiera ser otra cosa que arquitecto, pero no ha sido la arquitectura una vocación imperiosa y exclusiva. Ha sido algo con lo que me he encontrado cómodo desde el principio y no he puesto en duda lo que debería ser. Al margen me ha tocado escribir y me ha tocado seguir algunas de las aficiones, pero otras han quedado marginadas, por ejemplo la pintura, dibujo, pero coger una pintura al óleo, yo creo que desde que tenía 21, 20, 22 años, 20, 21 quizás, no lo he vuelto a hacer. Bueno, me parece que me he extendido demasiado en términos biográficos, pues bueno. En el caso de don Fernando fue muy interesante también escuchar la influencia de su padre. Buenas tardes. No, pero es curioso que hay puntos en los que coincidimos y algunos en que hay una divergencia. Yo realmente no me recuerdo en mis aficiones otra cosa, aficiones fuertes me refiero, aparte de jugar al fútbol y cosas de ese tipo, más que la de dibujar y dibujar y dibujar, es que no sabía hacer otra cosa. Y mi padre ingeniero de caminos y su único hermano, que habían tenido que hacer los dos la carrera prácticamente por su cuenta por problemas familiares, arquitecto, y su hermano arquitecto, esto hay que contarlo porque influyó tanto luego en un momento crucial de mi vida, y su hermano arquitecto y catedrático de la escuela. Catedrático de la escuela que sacó la cátedra nada menos que de electrotecnia y máquinas, que sonaba muy bien. Hoy tendrá un nombre diferente, porque hasta tal punto que mi padre decía que probablemente, porque su hermano era un poco mayor, probablemente debían haberla hecho al revés. Él, arquitecto, y su hermano Cayo, sí, que tienen esa casa enfrente del Serrano, ¿no? Sí, Serrano 22. Bueno, el caso es que eran enormemente unidos y recién casado, después de haber hecho algunas cosas en Madrid, como lo que recuerda Rafa, de una casa ecléctica en la calle Serrano, enfrente del Museo Arqueológico, con una gran pilar panzudo en el centro y una entrada de coches. Bueno, el caso es que ya tuvo 2 hijos, mis primos,
y bajando Urquiola con un coche, de aquellos que debía ser un hispano, Suiza, uno de esos, se le rompieron los frenos y se mató. Los niños se salvaron y su mujer se salvó. Eso ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde fue el accidente? En Urquiola. En Urquiola, aquí en el puerto Aquí, de sí. Vitoria. Sí, pues su mujer era de familia de Amurrio. Bueno, y claro, eso mi padre lo llevó siempre, su queridísimo hermano. Tú tienes algo de historia en ese sentido también. Pero no me forzó a la arquitectura, lo que pasa es que es lo que contaba Rafa, si le dibujabas, si no eras malo en matemáticas, pues qué mejor que arquitectura. Entonces la burbuja estaba empezando a hincharse, ¿no? Y, claro que no sabíamos si se iba a hinchar mucho, iba a explotar o no, pero entonces yo tuve al revés. Bueno, hay que aclarar, y perdona que te desvele secretos, Rafa, que tú fuiste premio extraordinario de bachillerato de España. O sea que dices, no era mal alumno, me fastidio yo con lo de mal alumno. Pero a veces la fortuna cuenta bastante, porque debí ser premio extraordinario, porque en los temas que nos pusieron de redacción había uno que decía, ¿qué piensa usted del arte abstracto? Entonces, estamos hablando del año 54, de la primavera del 54. Entonces, efectivamente, no tanta gente sabía lo que era el arte abstracto, todavía ni tan siquiera las galerías de Madrid estaban tan puestas al día. Y en el tribunal, que lo presidía un catedrático de Zaragoza que se llamaba Nicolás Ramiro Rico, granadino, que catedrático de Derecho Político, pues bueno, quedó sorprendido de que alguien articulase 4 párrafos hablando del arte abstracto y bueno, pensó que merecían distinguir a ese alumno. Pero no dejó de ser un golpe de buena fortuna. A mí no me lo dieron. Y conste que no era mal estudiante, ¿eh? Tengo que decir que por las circunstancias de estudio de mis padres y de mi abuelo materno, Serapio Ubici, también ingeniero de caminos, hijo de médico rural, le daban una importancia enorme, que tú has marcado también un poco lo mismo, el criterio, el ambiente familiar en ese sentido, que en mi casa se consideraba el que tuviera medio su familia para costearle una carrera y no lo aprovechaba y era un gandul y se perdía, era considerado como casi como un delincuente. O sea que yo no podía ni soñar en ser mal estudiante. Bueno, el caso es que, como has explicado tú también, eran 2 años de ciencias exactas y unos dibujos, dibujo estatua, dibujo lavado, en Barcelona era parecido pero distinto, que había quien los repetía el examen 10 veces y 12 veces, porque había por lo menos 2 convocatorias. Bueno, yo tuve la suerte, como dices tú, la suerte de aprobar los 2 a la primera, con lo cual me produjo un enorme regocijo. Incluso hubo profesores de la escuela que me hacían corro y yo no sabía que dibujaba tan bien, pero por lo visto el nivel en Barcelona debía ser bajillo por entonces. y me dijeron, ¿y usted no ha pensado en hacer bellas artes? Como se me encendió una bombilla, porque yo pensé, todo lo que me gusta, que es dibujar y pintar y demás, se me ha acabado. Y ahora 2 años de ciencias exactas puras y duras. Realmente fastidiado se le presentaba el reinado a Bitiza. No me apetecía absolutamente nada. Y lo estuve
enfrentarme con eso. De tal forma que una mañana, muchos de vosotros me lo habréis oído contar porque fue un momento, desayunando con mi padre, que se iba a trabajar, entonces estaba en Papelera Española, o un poco después fue, me atreví a decirle, oye papá, pues me han dicho esto, que a mis padres les había hecho mucha ilusión porque además el dibujo, que está la fotografía del esclavo de Miguel Ángel abajo, lo pusieron en la escuela en un marco al día siguiente encima de la ventana de inscripción. A mi padre le faltó tiempo para el primer viaje a Barcelona a sacarle foto y eso está sacado de la foto. Bueno, y estaban encantados, pero entonces dije, oye, me han dicho los profesores, pero fulano y zutano, uno era Basegoda, que por qué no estudio Bellas Artes y les... Pero ¿cómo voy a seguir arquitectura? No, dejar arquitectura, hacer Bellas Artes, porque todas las condiciones... Y vi que le producía tanta desilusión y tanta tristeza que dije, Fernandico, a currar. Y realmente, con gran dolor de mi corazón, pero realmente lo hice. Entonces, bueno, es curioso porque Eduardo Chillida, con lo cual además nosotros por Esparza teníamos un cierto, con sus padres, un cierto parentesco, les habían estado contando ese verano a los míos, y yo estaba delante, el disgusto que tenían porque un hijo que tenían que dibujaba muy bien, pues había aprobado los dibujos en arquitectura a la primera, pero había dicho que a él lo de Saquetas, que a Dios muy buenas, y que se iba a París. Tenían un disgusto de muerte. Está claro que si hubieran sabido lo que le esperaba, lo primero que debió hacer es conocer a Palazuelo, yo creo. Yeah. Porque era su... Bueno, total, que dije que eso y tiré para adelante. Y la verdad es que la arquitectura me ha apasionado, me apasiona y no me he arrepentido de hacerlo. Pero siempre he tenido esa cosa, y hasta que cuando hoy estaba reflexionando sobre qué iba a decir a este respecto, si se planteaba, decía, voy a ser sincero, cuando de verdad dije, acuarelas yo he hecho toda mi vida, pues y del natural, muchos, y a mis primas, y a mis amigos, tengo que decirlo como anécdota ya. Yo en mi clase en los hermanos maristas de Pamplona adquirí una cierta fama porque me traían unas fotos horribles de sus novias y yo les hacía unos retratos a lápiz no menos horribles, pero de éxito, sin cobrar nada, ¿eh? Y bueno, total, que apechugué con ese tema y para mí ha sido un descubrimiento, fue un descubrimiento de la arquitectura. Me gustó siempre con un poco de sensación como de que no he acabado de cogerle el meollo al asunto. Bueno, entonces le estaba diciendo que me he ido, que cuando se me ocurrió, bueno, había hecho un óleo, ahora estaba, yo pensaba que el primer óleo que hice sobre un cartón, que lo tiene un señor que está por ahí, esa era, como no va a ser Senda de Pamplona, y tú sabes lo de amor con amor se paga. Era un óleo muy vertical de las torres de San Cerni, muy en azules y tal. Pero luego me he acordado que quizá antes que ser en un cartón, lo primero que hice fue un Van Gogh que era una marina muy simple con un barquito con una vela roja. O sea que hay una playa, sí, ¿no? Exactamente. O sea que por ahí he empezado. Bueno, y así hasta el momento actual, que no voy a contar año para los años. Sí, una cosa que es un poco lo de Woody Allen del, ¿cómo se llama? El checkpoint era el de Berlín, Match Point. Lo de Match Point
estando en el campamento de la granja, sirviendo a la patria en un verano que yo hubiera querido estar muy lejos de allí, se hizo como un pequeño concursillo, no sé cómo fue la cosa, para hacer la capilla del Llano Amarillo. El Llano Amarillo es donde este señor, yo y otros muchos hemos jurado bandera, hemos estado en las mesas, hemos marcado el caqui, marcamos muy a menudo. Pero ¿tú crees que la capilla del Llano Amarillo sería tu primera obra? Claro, o el primer sin momento. Duda, sin duda. Ahí está la razón de que se conocieran, ¿no? Pero La que capilla del Llano Amarillo. tú me mencionas cuando viniste al estudio por primera vez y nos conocimos personalmente. Sí. Yo creo que era a través de que la habías visto o algo así. Bueno, a mí siempre, la verdad es que la capilla del Llano Amarillo es una pieza muy madura y que uno puede considerar Sí, ¿tú crees? como una prueba bastante dura para un principiante en arquitectura. El Llano Amarillo era donde hacíamos los ejercicios de la instrucción y donde se oía misa los domingos y se juraba bandera, y es esa imagen que ven ahí de esa capilla abierta. No es fácil en medio de una ladera desolada como la del campo de Marte de la granja, el poner ese altar abierto que tiene o que algo tiene que ser y entenderse como respuesta al paisaje, pero que también tiene que mantener esa, digamos, esa condición monumental, y me parece que resolverlo como hizo Fernando. Yo no sabía que era, ahora tampoco sé yo exactamente cuándo supe que era tuyo. Desde luego yo creo que no sabía, cuando yo hice la milicia no debía saber de ti. Yo debía hacer la milicia el año 58-59, los veranos del 58. Los veranos del 58 y del 59. Pero es una pieza en la que se mezcla algo de un podio o basamento de granito, de mampostería, y luego se introduce una estructura de madera apuntada que algo tiene que ver con las cubiertas de Frank Lloyd Wright, el arquitecto organicista americano, para muchos el arquitecto más importante en la primera mitad del siglo XX, y luego está terminado esa cubierta con un material más o menos local y próximo, que era la pizarra, y hay esa cosa así un poco agresiva y marcial al mismo tiempo en esa pieza, que me parece que es muestra de una madurez precoz realmente admirable. Pero yo ahora siempre me había gustado y siempre me había sorprendido que los militares, en lugar de hacer algo más enfático de columnas o de escalinatas, hubieran aceptado esa pieza con más valor en sí mismo y más dinámica, que era el ángulo de pizarra dirigiéndose hacia la audiencia. Pero claro, si es verdad lo que dice Fernando, que no hay por qué ponerlo en duda, que cuando yo supe, lo visité a él por primera vez y supe que él había hecho los de El Llano Amarillo, pues seguramente caí rendido hacia su habilidad inmediatamente. Y eso pudo ser el verano del 62. Y yo terminé la carrera el 61, marché a Dinamarca y volví a hacer el 62 la milicia aquí, los 4 meses de milicia. Los 4 meses me vine a Pamplona y todavía el destacamento de ingenieros que estaba en la Ciudadela. Ingenieros zapadores. Sí, teníamos que cuidar los almacenes de alambre de espino que estaban en el Pirineo, en el Irati, en
en el Tres Hayas, me parece que se llamaba él, sí, ¿no? Sí. Y entonces es cuando debí seguramente conocer a Fernando. Y seguramente conocer a Fernando ya debía saber quién era Fernando Redón, porque yo estaba próximo a Sáenz de Oiza y a Los Guarte, y Fernando seguramente en aquellos años estaba ya casi haciendo la casa de Felipe, o todavía no. 59. En el 59 la había terminado. Entonces estaba ya hecha la casa de 59 de Felipe Guarte. Bueno, es que Vans, bueno, primero, lo que todo esto el llano amarillo, lo que me queda claro es tu buena voluntad. Seguramente sabrías que era uno de Pamplona que lo había hecho y tirabas para cambiar. Bueno, de todas formas me encanta que te pareciese también, y me alegro mucho. Bueno, el caso es que cuando pasaste por aquí, que venías al estudio con frecuencia y te presentaste a un par de concursos que por supuesto ganaste. No. Sí, sí, fue, si no recuerdo mal, el mercado de Badajoz, pues. En Cáceres, pero creo que tuve el segundo premio, no el primer premio, pero bueno. Pero que nos dejaba fascinados, porque nosotros, partidarios de la línea fina y pulcra, entonces se dibujaba con grafos. Estoy mirando aquí a algunos expertos del dibujo fino, con grafos. Tú lo hacías y te ayudaban chicos del estudio, por ahí hay alguno que se acordará muy bien, que lo dibujasen a grafito 3B. Ya, sí. Sí, quedaban fantásticos, pero claro, es verdad había que con una limpieza. Debo tener en algún lado todavía la perspectiva que efectivamente la dibujé a carboncillo, y bueno, era una perspectiva. Yo volvía de Dinamarca, había visto las cosas de Asplund, y en el fondo era un mercado que era un umbráculo con una especie de bueno, pues de columnata invertida alrededor de la cual se organizaban todos los puestos, algo que tenía que ver con el crematorio de Asplund de Estocolmo. En Estocolmo. Pues bueno, creo que alguno de esos dibujos le gustaba a Juan Daniel Fullaondo, y creo que alguno de los dibujos de esto le regalé a Juan Daniel. Sí, sí. Y se habría publicado en Nueva Forma. El otro concurso pudo ser el de la Plaza de Toros de Pamplona en el año 66. Es que yo soy muy mal. Pero eso fue el 66. 66, sí. Pero es que ahí me tocó ser del jurado. Éramos los arquitectos, éramos Alejandro de la Sota, Fernando Nagore y yo. Yo creo que yo conocía tus grafismos ya para entonces, esas cosas lo suficiente, pero allí enseguida nos decantamos por los tres arquitectos, por el tuyo, pero utilizaste una argucia que entraba por los ojos, que era que todo el grafismo de caligrafías y de rotulaciones lo hiciste con aquel grafismo de rotulaciones de la época de la Plaza de Toros. Sí, las AES con el rabo horizontal curvo, con los... Y la impresión que hacían los planos era que eran unos planos coetáneos al proyecto de la... No hubo duda. Y otro fui también jurado en uno de Eibar. Sí, ese sí fue el primero. Un punto neurálgico de Pamplona, sí, llevaba de lema Dédalo. Dédalo, sí. Siempre me ha... siempre me he sentido muy honrado del jurado en que estuvisteis Fernando Nagore, tú y Alejandro de la Sota, efectivamente. Bueno, lo que está claro es que apuntabas maneras, como diríamos. Pero bueno. Hoy que se apuntaba, ya lo creo. Dime, yo no coloco bien, ¿cuándo fuiste? ¿Fuiste a Dinamarca en 2 veces diferentes? No, fui a Dinamarca desde junio del 61
al verano del 62. Y pasé aquí el verano del 62. En el verano del 62, en verano del 62 estuve aquí. En diciembre hice la oposición para ir a la Academia de España en Roma. Que sacarse Y la Academia Española. El 63 Premio me casé y me fui a Roma el 63. O sea que el viaje a Dinamarca es un viaje en el 61. ¿Y con Utzor cuándo? El 61, del 61 al 62. Que también era una cosa preciosa, porque fui a buscarla a su casa en Jutlandia, entre el bosque de abedules o algo así. Bueno, no, pero esto también ¿Cómo tenía el estudio? también lo he contado muchas veces, en realidad. Sí, pero este señor seguramente no lo conoce. No, pero yo... Es que es muy bonito, No, yo estaba trabajando, créanme que a veces, hombre, la fortuna seguro que llega a quien la tienta, pero en algunas ocasiones la he tenido, en otras a lo mejor no tanto, pero en algunas la he tenido. Y en el caso de Oiza, pues realmente para mí trabajar con él fue una experiencia seguro que definitiva para mi carrera profesional y para mi aprendizaje y para saber que había un modo de ser arquitecto que era el suyo, que me atraía y al que quería dedicar mi modo de entender el quehacer profesional. Pero entonces con Oiza, Oiza tenía entonces el encargo de Torres Blancas y habíamos trabajado juntos 2 años y medio, codo a codo y muy directamente. Oiza no tenía en aquel momento ni delineantes, o sea, yo era prácticamente la única persona con quien no tanto se ayudaba, sino con quien consultaba o con quien hablaba o era su sparring hasta cierto modo, que al mismo tiempo iba aprendiendo lo que significaban sus ganchos. Pero cuando llegó la hora de terminar yo la carrera, si yo hubiera seguido con él, pues seguramente Oiza se hubiera sentido en aquellos tiempos en que parecía que un título profesional igualaba los derechos de quienes compartían un trabajo, pues yo entendí, no que él me lo dijera, sino que yo verdaderamente entendí que no tenía demasiado sentido el que Oiza se viera forzado a compartir por un simple y innecesario corporativismo lo que eran la confianza que Huarte había depositado en él y lo que eran incluso los honorarios. Y entonces decidí dejarlo y marchar a Dinamarca. Y entonces al marchar a Dinamarca yo le había escrito a Utzon y no me había contestado, pero claro, cuando él vio que estaba tan decidido a trabajar con él, pues me admitió y realmente los año y medio que pasé allí también completó muchísimo mi educación y mi formación, al encontrarme con un tipo de persona también completamente distinta a Oiza, porque si Oiza era una persona de extraordinaria inteligencia, pero muy inseguro y dubitativo, el arquitecto danés era una persona que no tenía duda alguna acerca del respeto que inspiraba y acerca de su valía. Y entonces, pues bueno, la verdad es que para mí el haber disfrutado de dos proximidades tan diversas, seguro que ha sido una iniciación a la arquitectura muy valiosa y que veo como una fortuna. Sí, para ti y para Utzon. Porque no, oye, por lo menos me lo has dicho en más de una ocasión y me parece fantástico. Cuando ya se va a realizar la ingeniería, si no me equivoco, inglesa. De la ópera de Sydney. De la ópera de Sydney tenían problemas con el trazado de las bóvedas. Yo fui un amanuense en ese. Pero tú dijiste, eso se resuelve con triángulos esféricos. Había habido muchísimos
problemas para ir adelante con el proyecto. Desde el año 56 Hudson había ganado el concurso y realmente, para que vean un poco el talante de su persona, habían comenzado a construir la cimentación y la plataforma sobre la que se iba a levantar la ópera sin saber o sin tener resuelto todavía el ingeniero inglés como esto. Entonces, teniendo resuelto el modo en que se iba a construir las cáscaras que al final se han construido, los sistemas de representación que hoy se hubieran resuelto pues realmente sin ningún esfuerzo con un computador, obligaban a tanteos sucesivos para acercarse a ellos. Y entonces yo tenía fresca lo que era el aprendizaje de la geometría descriptiva y ayudé a representar y a dibujar esas cosas, esas bóvedas de Sydney, y entonces la verdad es que Hudson fue conmigo siempre también muy generoso y confiado, en el sentido de que me convertí en el mensajero que, digamos, conectaba, ya que yo las había dibujado con Arup, digamos el viejo Arup, que es el que ha dado origen a esta firma de ingeniería que hoy son miles, pero que en aquellos momentos era un señor danés, amante de la música, y que pasaba ya de todo lo que era el mundanal ruido. Era una persona posiblemente de nuestra edad ahora. Sí, a lo mejor más joven. Cualquiera sabe. Bueno, pero eso se cuenta toda tu aventura, Hudson, así muy fácil aquí, pero es que no sé por qué cuando me acuerdo de eso, lo cuento a alguien, te imagino de auténtico inmigrante con una maleta atada con una cuerda, supongo que irías mejor. Pero un poco así, es verdad. Un poco así. Entonces tampoco se viajaba tanto, y bueno, yo me pasé aquel invierno y aquella primavera efectivamente en una pensión en Hellebeck, la pensión que se llamaba Solbakken, que significa amanecer en danés frente al mar, y bueno, tantas noches verdaderamente a las 6 de la tarde cuando se cerraba todo aquello, pero bueno, yo creo que, volviendo a lo mejor a la situación hoy, yo no creo que el viaje y el conocimiento de la profesión en otros países y el contacto con otras culturas sea malo. O sea, que en ese aspecto, cuando a veces hoy nos lamentamos tanto de la emigración forzosa, yo creo que a la larga será un beneficio, claro, tanto sí, para quienes se queden allá, si es que están cómodos, o para quienes vuelvan, cuando vuelvan con algún conocimiento adquirido que no tenían. Claro que sí, claro. Le toca más a Fernando que a mí, yo estoy ahora hablando más de la cuenta, ¿eh? Y usted, don Fernando, en el año 62, más o menos en esa época, hizo un viaje a Escandinavia, en el que visitó obras de Álvar Aalto. Sí, pero bueno, es que antes mis experiencias de conocer otros mundos que no fuera Madrid como mucho, cuando pasábamos con unos pases especiales color rosa, no sé cómo, a estar unas horas en Hendaya, y nos parecía ya que habíamos estado en el extranjero. Era una cosa terrible, pero era así, y aquí habrá gente que haya conocido eso. Bueno, la verdad es que yo tuve una carencia enorme con lo que eran mis padres. Habían viajado todo lo que habían podido en un Forte, que era el primer coche que tuvieron. Se habían recorrido Europa por arriba, por abajo, pero claro, es que hasta que no terminábamos con los 4 meses o 6 meses de alférez, no tenías un pasaporte. Y los 2 veranos de campamento, bueno, o sea que... Y entonces los primeros contactos con el exterior, por ejemplo, yo París no lo conocía hasta el viaje fin de carrera, cosa que en condiciones normales, aquí con un tren en Hendaya, pues, y estudiando arquitectura 6 años, pues parece que 6 años dentro de la escuela, más los de ingreso. Pero era muy... Y siempre también cuento, trabajábamos, como tú trabajas en Oiza, que
desde luego es llegaban rumores, porque había una rumorología de Radio Macuto, esa, y que decían, creo que con Oiza está trabajando un navarro que vale un disparate. Y eso circulaba, es verdad. Bueno, pero independiente de eso, nosotros procuramos trabajar en estudios de arquitectos para aprender un poco del oficio y para ganar unas perrillas. Y yo trabajé en una temporada que fue cuando tuvimos el contacto fue en otra ocasión, en el estudio de Manolo Barbero y de la Joya. Con Manolo Barbero, sí. Rafael de la Joya, ¿no? Sí, que habían ganado un premio internacional, los únicos, con el premio Reinos del comedor de la SEAT en Barcelona, en aluminio. Bueno, y Manolo se iba a Canarias a una obra, eran los arquitectos oficiales de Unión del Fénix, y estaban haciendo un edificio para Unión del Fénix a Canarias. Se iba, era como si se fuese a la Legión, que le dábamos. Y le dijimos, por favor Manolo, trae revistas, algo de americanas, lo que puedas, inglesas, pero sí, pues él tenía mucha afición. Volvió y nos lanzamos a por él y nos dijo, no, lo siento, pero no encontraron ni una revista de arquitectura. He comprado esto, y nos echa encima de la mesa 3 House and Garden, que es como 3 telvas. Eso. Pero a pesar de todo, Rafa, en los anuncios aquellos de una señora americana rogando el jardín, la casa que se veía detrás era algo que aquí no se veía. Es decir, que ya comprendíamos que no estábamos en la onda. Entonces el ayornamiento ese para nosotros fue difícil y por falta de conocer, de ver. Ya cuando empezó a entrar la arquitectura de Zuluí, con sus criterios cero, pero ya sabes lo que... Pero las dos casas vuestras, la casa de Vitoria, sí, de los Aranzábal, ¿no? Sí, y la casa de Felipe Huarte, sí, a las que hay que considerar, si dejamos el llano amarillo al lado, como primeras obras, son obras ya muy maduras, vamos, hay un yo creo que conocimiento. Fue consecuencia de no sé cómo, por qué procedimientos ilícitos seguramente, yo conseguí contactar enterarme de la Bauhaus y enterarme de que había unos señores que se llamaban Gropius, Mies y Breuer. Eso, pero yo creo que en realidad lo que aparece es esa versión de Neutra y de las casas de la pradera de Ray, suavizadas, digamos, por Breuer, como dice, con esos muros de piedra y ese orden ortogonal y esas crujías definiendo patios, porque esta idea del patio también ha estado siempre muy presente, muy de presente. Las primeras casas. Para mí eso fueron, y luego otra fuente que me interesó y además le conocí personalmente fisgoneando en una obra suya, Juan Antonio Coder, porque Coder ya sabes que funcionaba por su aire y bueno, veía que iba por unos derroteros que yo no los había olido y luego su personalidad me impresionó también, la casa de compositor Bach. Bueno, y así yo cuando hablo de esto siempre me acuerdo, no sé por qué, de una vieja historia de un aficionado a los caballos que le meten en el hipódromo y se le monta un jockey encima y le meten en los boxes y dan la salida y le dice, ¿y tú qué hiciste? Y dice, lo que pude, y llegué el tercero. Pues es que yo qué hice, lo que pude, llegué el tercero. Y llegué el tercero, pues el quinto. Pero... Bueno, ¿qué me habías preguntado algo? Sí, bueno. Sobre el viaje de Escandinavia. De Álvaro. Bueno, es que el viaje a Escandinavia fue el 62 o por ahí. Y ya fui... En un Mercedes blanco, me parece. No, bien, no, era mucho más suntuoso. Nos fuimos 3 parejas. Es decir, 3 parejas quiere decir 6.
por si no lo habéis captado. En un viejo Cadillac que nos dejó don Félix Duarte, el Cadillac, el dorado, blanco, descapotable, 3 delante y 3 detrás, que tenía un depósito, y yo creo que cabrían 150 litros, una cosa así. Y además la maldita idea de que las ruedas eran de radios. En cuanto como le tocases algo, un bordillo, algo, se te rompía un radio y ya estaba. Causaba sensación como pieza de museo cuando nos metían en los ferries, pues en Travemünde y en estos sitios para pasar, que no había estos ferries que tragaban a los coches, sino te echaban unas cinchas y por el aire. Y una vez, en una de esas, y estábamos nosotros con todo nuestro equipaje allí, el Cadillac, que teníamos que decirle luego a don Félix Duarte, pues se nos ha caído al agua. Y estábamos horrorizados, y no sé quién, Felipe o algo así, dijo que no se nos, como implorando al cielo, que no se les escurran las cinchas. Y uno, en perfecto español, a un lado dijo, no se perdería mucho. Pero, bueno, y en ese, pues, un recorrido por Escandinavia largo y muy, pues vi el estudio de Alto, vi obras de Alto. ¿Y quiénes erais las 3 parejas? Si se puede saber. Sí, se puede saber. Enrique Más, Luisa, Felipe, Teresa y nosotros. Enrique de las Casas. De las Casas. Sí, sí. Que era terrible aquel coche. Sí. Lo tienen, es una joya. Y Felipe y vosotros, entonces. Lo tienen en Sarria para visitas ilustres, darles el paseo por Sarria. Pero en recorridos cortos, porque consume como 10 litros por día. Y las gasolineras se quedaban espantadas. Y nosotros también. Claro. Entonces, el viaje a Escandinavia, ¿qué es lo que más os sorprendió? Pues mira, cosas que a mí yo creo que el primer choque que tuve, parece una tontería, pero antes que la arquitectura fue fue Copenhague, porque fue el primer sitio que tocamos. Fuimos al SAS con nuestro Cadillac, pues te lo recibían con alfombra roja. Y el SAS de creo, sí, era de Jacobs. Me parecía todo increíble. Hasta me desmonté una chapa de acero que había detrás del lavabo para ver cómo era. Con el Tivoli, luego tenía el Tivoli, que era muy divertida, ¿sabes? El Tivoli Garden, sí. Pero unos almacenes que eran los Illum Bolibus o algo así, en unos almacenes en que yo me hubiera llevado todo, porque era el momento de los diseños Brown, aquello es que era como si hubiera sido a un país de las hadas. Y luego en un viaje posterior de hace poco, realmente poco, yo le había dicho a María, ya verás los almacenes Illum Bolibus, pero ya verás, y le había dado la tal. Efectivamente, fuimos a Illum Bolibus, parecía Casaunzo. ya no te chocaba nada. El salto ese que se ha dado ha sido terrible. Qué bien. Bueno, y ahora ya te he cogido con... Podemos hablar, si quieren, un poco de su pasión compartida por el mundo del toro, por la relación de la tauromaquia con la arquitectura. Bueno... De tu discurso, el pregón para Sevilla, ya. Bien bonito sobre el Sevilla, origen del las plazas de toros. Yo no sabía, la plaza, ¿cuál era la plaza Ochavada? Hombre, hoy es un atrevimiento decir que a uno le gustan los toros, pero Sí. bueno, lo hago sin pretender ofender a nadie en la sala que no sea taurino. Yo encuentro que los toros, vamos, ahora no vamos a decir todo lo que hay detrás de la fiesta, pero ese término que se ha introducido nuevo en la crítica de toros, que es el de la transmisión, a mí me
Me interesa de los toros ver ese contagio colectivo inmediato que lleva a un público ni tan siquiera educado a discriminar y a ver inmediatamente el valor de lo que está ocurriendo en el ruedo. Ese cambio inmediato de la actitud de la gente ante un momento en el que, bueno, no digo ya la tragedia, pero sí lo que supone ese dominio de la fiera en alguna suerte lograda, esa sensación de vibrar colectivamente con los otros, me interesa más cuando se produce desde ese argumento casi mitológico de lucha griega entre el toro y el hombre, que en el grito, digamos, gregario que se produce en un estadio de fútbol cuando hay un gol. Creo que son dos modos de vibrar la masa completamente diversa. No vayamos a hablar ahora de la belleza del toro, que es una belleza que también está en el caballo, o la belleza que también está en el toreo. Leía estos días un libro de Manolo Arroyo que habla, se llama Pisando cenizas. Lo he visto. Y habla bueno, de lo que han sido sus experiencias con gente que nos deja. Uno de los personajes de quienes habla es de Antonio Ordóñez, y de cuánto en su relación con Antonio Ordóñez el ver que en algún momento Manuel Arroyo está más próximo a Rafael de Paula que a Antonio Ordóñez, suscita en Antonio Ordóñez un sentimiento de celos intenso, que es el último recuerdo que él tiene antes de morir del torero. No está mal que hayan salido, que haya puesto en la mesa, a lo mejor de un modo inconsciente, dos figuras como Paula y Ordóñez, porque verdaderamente no estén en el quien haya toro, tenido la suerte de verlos claro, puede pensar cómo alguien puede seguir siendo taurino a pesar de lo que es la corriente, o lo que es hoy el sentimiento de la gente hacia la feria. De las fotografías que tengo, dos en color que hay, una es uno a caballo. Allá. Era el mayoral de Antonio Ordóñez. Iba yo con Antonio Ordóñez porque es que tuve que ocuparme en la Misericordia. Hubo un accidente de coche terrible que se mataron prácticamente la comisión taurina entera. Vamos. Ya, es verdad, que se mató Irujo, ¿no? Irujo, Ignacio Secchi, Eduardo... Ignacio Secchi no. Ignacio Secchi es el ese se salvó. Claro. Y sus mujeres. Bueno, y entonces pues y me ocupo de a ver este burladero si no se va a descoyuntar. Por ejemplo, con el caso del montón del Callejón de hace 2 años, que era todo por una puerta que los forales utilizaban porque tienen sostener las puertas del callejón cuando vienen la multitud queriendo entrar en la plaza, no se sabe a qué, hace falta verdaderas tíos, bueno. Y entonces solucionar eso con un portillo y con unos cuantos, y como siempre hay listos que dicen van a ser con la pavimentación aprovecho para decirlo, ya siempre que puedo lo digo. Bueno, la que me armaron con la pavimentación del casco viejo y con la galería y con la entibadora, que fijaros, la galería ahora se ha podido poner extracción de basuras neumática sin levantar un adoquín, pero bueno, me hicieron hasta un póster en que decía Fernando Redón, el terrorista de la arquitectura. Sí, o sea, lo he perdido, que es lo que siento. Bueno, pues como las quitaron, pero por implicidad, las aceras de la calle Estafeta, al consejero de turno, no voy a decir nombres para no comprometerle, le fueron a visitar
comisión de esos que son máster en el encierro, no se sabe dónde se saca ese máster, pero lo tiene, a decirle que duplicase los puestos de la Cruz Roja de la calle Estafeta porque iba a ser una matanza. Y luego, y eso a mí me asustó porque, me asustó no por los másteres estos, los doctores en encierro. Divinos del encierro. Los divinos, no son más que divinos, estos son técnicos. Sino un pastor del que me fiaba mucho, de buen hombre, Rastrojo, y que Rastrojo me dijo, es que a mí me da miedo, mire usted y tal cual, y yo de Rastrojo me fiaba más que de todo. Y cuando fue el primer encierro, ya me despacho y lo cuento hasta el final, no me voy a privar. Cuando fue el primer encierro, que yo estaba en la plaza, en los corrales, cronometrando, ay Dios mío, la matanza se habrá producido, y entraron como un tirón. Y ya cuando estaba viendo los toros por dentro con nuestro viejo amigo el Potra y todo eso, aquello, me dicen, le busca un pastor. Pensé que era, no, pero lo mismo podía ser que me quisiera arrear con el palo, no sé. Estaba en muy buenas relaciones con él. Y era Rastrojo que venía a decirme, tenía usted toda razón, yo estaba completamente equivocado, ya me puedo perdonar. Ha sido el mejor estafeta que se ha corrido, que desde que yo soy pastor se ha corrido no sé cuánto. Pues se lo agradecí en el alma porque se me... Pero de los doctores en encierro, ni uno vino a decir estábamos equivocados, o no ponga usted más puestos de la Cruz Roja, por eso, pero bueno, son gajes de nuestro oficio relacionados con los toros. Bueno, pero yo creo que Fernando ha puesto de relieve el significado que para alguien de Pamplona tienen los toros, ligados a la Meca, ligados a esa posibilidad de entrar en el submundo de quienes viven alrededor del toro, que tienen, digamos, quienes componen ese patronato, y con esa proximidad que permite ver los entresijos de los toros, casi disfrutando de la ficción de ser empresarios y toreros al mismo tiempo. Sí. Pero bueno, por precisar un punto más, la relación con los toros, y me parece que eso a lo mejor cabe extenderlos a muchos, a quienes hemos nacido en Navarra. Yo creo que, al margen del cambio que se está produciendo, para alguien nacido en los años 30, como soy yo, los toros han estado próximos desde los encierros locales, las vacas. A mí me ha tocado estar en las vacas de los pueblos bastante, porque también el modo en el que uno medía su hombría y el paso de la adolescencia a la posible madurez era ese someterse al rito del miedo que da el saltar a la plaza o que da el correr el encierro en San Fermín, algo que yo he hecho y que recuerdo también con gusto desde los 17 hasta los 24, me parece haber corrido en casi todos los Sanfermines, siempre menos bien de lo que me hubiera gustado. Debo decir que bueno, esa lucha por conseguir una buena foto, alguna tengo, pero ninguna tan buena como me hubiera gustado. Bueno. Es verdad, corríamos por la foto. ¿Para qué vamos a engañarnos? Yo recuerdo que hubo una moda efímera y de unos pocos que era un jersey normal y te remangabas el jersey con la camisa, de forma que te quedaban aquí dos bolos blancos de la camisa, y entonces en las fotos te identificabas muy fácil, y era exclusivamente porque era incomodísimo. Bueno. Pero, en fin. Si les parece, podemos hablar un poco de esa vivencia que tuvieron en el año 96, cuando a usted le conceden, don Rafael, el premio Pritzker y viajan a California, a Los Ángeles, y don Fernando está entre sus invitados.
y además en esos días se conoce que gana el primer premio para construir la Catedral de Los Ángeles. La adjudicaron acá. Sí. Imagino que fueron unos momentos muy intensos. Bueno, lo mejor de ganar el premio Pritzker es pensar que nunca uno va a fantasear más con que se lo van a dar, así que realmente es esa tranquilidad y haberse quitado de encima esa posible obsesión de ser a lo mejor inmerecidamente reconocido. Pero al margen de eso, pues bueno, el estar acompañado en esa ocasión por tantos amigos y todavía, hablando ya a título más personal, todavía me acompañó mi madre. En realidad, volviendo a lo que decíamos al comenzar esta conversación, a propósito de cuánto mi padre nos exigía buenas notas y estar a la cabeza, tanto a mi hermano Mariano como a mí, mi padre seguramente hubiera disfrutado mucho con pues el reconocimiento que yo haya tenido en algunos momentos en mi carrera profesional. Mi madre menos, pero mi madre todavía tuvo la suerte de acompañarnos en ese viaje el año 96 y de ahí que para mí, no diré que no ha sido un episodio importante en mi vida porque seguramente lo ha sido, pero nada más. Y fue precioso. Pero bueno. Aquel aperitivo en aquella terraza con la orquesta tocando música y todas las viviendas de las estrellas del baloncesto y no sé qué. Fue precioso. Y lo que hablaste, ¿cuánto? Te dirigiste a tu madre muy especialmente. Pero bueno. Estupendo fue. ¿Algo más? No sé si hay... Yo tengo más cosas, si quieren las planteamos. No sé, no vamos a abusar de una audiencia que a lo mejor es por educación, por lo que están soportando todas estas efusiones personales, pero bueno, entiendo que también el sentirse cómodo, como Fernando tiene que sentirse en este momento en el que el Parlamento o los navarros han querido rendir el tributo que se merece una carrera tan larga en aspectos tan distintos, como digo, esta sensación de proximidad a lo mejor nos hace pensar que no estamos, digamos, abusando de su paciencia, pero en el momento en que alguien haga el menor gesto que estaría mejor tomando un vaso de vino que aquí, nos levantamos inmediatamente, así que... Quiero una cosa que se me ha quedado en el tintero, no en el vaso, debía ser. Agradecerte, Rafa, ese artículo tan bonito y que no sé si es del todo cierto, pero me gusta muchísimo el de Amor con amor se paga. La verdad es que cuando leí el título el primer momento dije, ¡ay madre, Rafa, que con este título que maravilloso! Bueno. Ya estamos igual, porque yo te escribí uno para la exposición aquí en el Museo de Navarra. Que te lo agradezco muchísimo. Pero en este caso, lo que es, la amistad seguramente es uno de los sentimientos más profundos y más satisfactorios que está a disposición de los humanos. En este caso, el amor es también un amor colectivo de la tierra a la que le has dado tantas cosas y que se siente tan contenta de poderlo reconocer en las paredes del Parlamento. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muy bien, Rafa. Muy bien. Ha sido como si estuviéramos tomando un café con los amigos nuevos. Vamos a terminar
Vamos a terminar este acto, como hemos prometido, con la entrega de la plomada de oro. Lo primero que debo decir es que es un honor para mí, como presidente en ejercicio de la Delegación Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, hacer entrega de este sencillo galardón que constituye la plomada de oro a nuestro colega Fernando Redón. Se trata de un premio que nació con la intención de distinguir a aquellos arquitectos de nuestra delegación cuya trayectoria profesional pueda ser propuesta a las futuras generaciones como ejemplo de servicio y amor por la arquitectura. No se me ocurre otro arquitecto que responda mejor a este perfil que Fernando Redón. Su ejercicio de la profesión ha sido indudablemente modélico. Ha sabido mezclar con sabiduría, vanguardia y oficio. Su versatilidad ha ensanchado el ámbito profesional en el que puede desempeñarse un arquitecto y su interés por la cultura y la sociedad le ha llevado a implicarse en las más variadas empresas con una vocación de servicio y una curiosidad intelectual que nos habla muy alto de su dimensión humana. Además, su nombre se encuentra indisolublemente unido a Navarra. Aquí se encuentran sus obras mayores y a esta sociedad ha servido de los puestos y las labores más diversas. No voy a cansarles con el relato de sus muchos méritos. Bien a la vista están en la exposición que se encuentra en este mismo edificio. Y bien han quedado de manifiesto en la maravillosa conversación a la que acabamos de asistir entre estos dos maestros. Cierto es que la plomada de oro también nació para recompensar a aquellos arquitectos que, mereciéndolo, no hubieran tenido el adecuado reconocimiento social. No es el caso de Fernando Redón, que ha sido objeto de premios de mayor relevancia que este que hoy le entregamos, pero espero que lo reciba con agrado, porque quiere representar el cariño, la admiración y el respeto que le profesamos sus colegas navarros. También espero que valore el hecho de que sucede en el reconocimiento a Javier Guibert, primer galardonado con la plomada de oro en 2006. Para nosotros supone volver a asociar los dos nombres que con su brillante trabajo conjunto impulsaron en el Ecuador del siglo XX la llegada de un aire nuevo a la arquitectura navarra que abrió de par en par las puertas de la modernidad. Querido Fernando, permíteme que al hacerte entrega de esta plomada de oro añada a todo lo dicho la expresión pública de mi gratitud personal. Gracias por tu magisterio, gracias por tu ejemplo y sobre todo gracias por tu amistad. Solo puedo decir lo mismo o algo parecido a lo que dije el otro día en la inauguración de la exposición. Mi sentimiento en este momento, como en otros que he tenido durante estos días, pero hoy especialísimamente, no se me ocurre otra forma de definirlo que decir apasionada gratitud. Mil gracias, por favor, a todos. Mil gracias. Luego te enseño detalles.